Vamos a ceder el uso de la palabra en representación del Ministerio de Educación a Jorge Mori, director general de la Dirección General de Educación Superior Universitaria de IGESO. Adelante, señor Mori, por favor. Muchísimas gracias, señor Lescano. En primer lugar, agradecer la invitación a este tan importante y pertinente evento organizado por las asociaciones de universidades. Reciban un cordial saludo del señor ministro de Educación, Ricardo Cuenca. Si me permiten, por favor, quisiera presentar mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, que se está pudiendo ver? Se ve, Jorge. Muchísimas gracias. Bien, creo que el Ministerio de Educación, desde la aprobación de la Ley Universitaria del 2014, asumió la rectoría del sistema y como ya sabemos, le dio a la SUNEDU el rol regulador, ¿no?, que involucra el cumplimiento de las condiciones básicas, la supervisión y fiscalización. Para nosotros como Ministerio de Educación y como ente rector, evidentemente es muy importante conocer la situación actual del sistema, el impacto que ha tenido el proceso de licenciamiento, que sin duda ha sido un proceso en el balance muy positivo, y que consideramos muy relevante que como sistema universitario se sepa, digamos, a partir de evidencia, justamente cuáles son las decisiones que se tienen que tomar para seguir avanzando en lo que todos estamos de acuerdo y es en la mejora continua de la calidad de nuestro sistema. Me parece bien importante en ese sentido, recogiendo lo que ha manifestado ya el Tribunal Constitucional, que cuando hablamos justamente sobre el derecho a la educación, hablamos de tres principales manifestaciones, ¿no? La calidad, el acceso y la permanencia y el respeto a la dignidad, evidentemente, de los estudiantes, de los jóvenes que apuestan su futuro por una educación universitaria. Entonces, creo que es importante que como Estado y como país no solamente veamos la calidad sola, porque la calidad no es para pocos, la calidad en realidad tiene que estar garantizado también con el derecho al acceso y las condiciones para la permanencia que deban tener los jóvenes al momento de plantear las políticas de Estado. Con respecto a los resultados del primer modelo de licenciamiento, esta es la foto que había en el 2014, donde 2/3 partes del sistema estaba constituido por universidades privadas y solo 1/3 eran universidades públicas, pero para el 2020 el número de universidades públicas y privadas licenciadas es igual, ¿no? Entonces, esto es muy relevante porque, como vamos a darnos cuenta más adelante, el papel que va a jugar la universidad pública en los próximos años y el apoyo que necesita del Estado en esa línea va a ser fundamental para poder atender las consecuencias del primer modelo de licenciamiento. Entonces, estas cifras que ya las conocemos bastante bien, tenemos 94 universidades licenciadas, en el caso de denegadas son 51, 46 privadas, 2 escuelas de posgrado y 3 universidades públicas, ¿no? Evidentemente, como ya se ha manifestado anteriormente, hoy, a diferencia del 2014, tenemos un sistema educativo más formal y ordenado que lo que se tenía antes de la ley universitaria. Ahora, la rectoría del Ministerio de Educación es algo que en realidad digamos, se ha empezado a conocer mucho más justamente también a partir del financiamiento que el propio ministerio ha destinado para que las universidades puedan cumplir las condiciones básicas de calidad, ¿no? Y en ese sentido, el Ministerio de Educación, a partir de su rectoría, ha destinado más de 1.000 millones de soles justamente para el cumplimiento de estas condiciones básicas de calidad en las universidades públicas, ¿no? Como lo podemos ver en este gráfico. Ahora, con respecto a la atención de los efectos de la denegatoria de licencia, ¿no?
como ya se ha manifestado, digamos, podríamos dividir en tres los principales grupos de consecuencias de lo que ha significado este proceso de licenciamiento. En primer lugar, los estudiantes afectados, y para eso el Ministerio de Educación sacó una resolución ministerial aprobando una estrategia integral de atención para estos estudiantes, que involucra becas, facilidades para traslado externos a universidades públicas y un trabajo coordinado con el regulador justamente para poder llevar adelante los procesos de supervisión de el cese de actividades de estas universidades y que sean ceses que respeten el derecho de los estudiantes. Ahora, un efecto también importantísimo que tenemos que considerar es que en 6 regiones, en este momento, no existe oferta privada licenciada. Solamente existe oferta pública licenciada, ¿no? Y finalmente, el tercer grupo, digamos, de efectos lo podríamos ver en torno a las universidades públicas denegadas, que a partir del Decreto Supremo 016-2019 se desarrollan planes de emergencia para universidades públicas que conformen una comisión técnica y las universidades públicas con licencia negada vuelvan a presentarse al proceso de licenciamiento. Porque evidentemente estas universidades, como ya se ha manifestado anteriormente, son responsabilidad del Estado. El Estado ahí juega un rol de promotor, pero recordemos también que tanto universidades públicas como privadas pueden volver a presentarse al proceso de licenciamiento. En este caso, nosotros como Estado estamos haciendo cargo de las universidades públicas por ser justamente responsabilidad principal del Estado. Bien, esto podemos observar en este gráfico cómo está la distribución de estudiantes por regiones de la denegatoria de licencia. Podemos observar que, mirando la tabla de la derecha, en el caso, por ejemplo, de la región Moquegua, fueron total el 83% de los estudiantes universitarios estaban en una universidad con licencia negada. En Puno el 63% de los estudiantes universitarios estaban en una universidad con licencia negada. De la misma forma Ayacucho con 44%, 39% en Ancash. Entonces, sin duda, el impacto que ha tenido el licenciamiento, el proceso de licenciamiento, ha sido, sobre todo en las regiones, ha tenido un impacto realmente muy, muy significativo, ¿no? En este mapa de aquí, lo que podemos observar es justamente lo que manifestaba hace un momento sobre cuáles son las regiones del país que en este momento solo tienen oferta pública licenciada, ¿no? Loreto, Amazonas, Tumbes, Pasco, Ayacucho y Moquegua son 6 regiones que en este momento no tienen oferta privada licenciada. Y que evidentemente el Estado tiene que invertir en los próximos años de manera significativa para que las universidades públicas puedan ampliar la oferta y atender la demanda de los jóvenes que van a egresar de secundaria en estas regiones y que tienen la expectativa de poder hacer sus estudios universitarios. Pero adicionalmente a ello, hay 6 regiones más que la oferta privada licenciada es solo a través de filiales, es decir, no tienen sede principal, ¿no? Entonces, como podemos observar, el impacto del primer licenciamiento, sin duda, ha traído consecuencias no solamente para los estudiantes de las universidades con licencia negada, sino también para las oportunidades de acceso que el Estado en su conjunto tiene que poder atender. Entonces, en ese sentido, para nosotros como Ministerio de Educación, como ente rector, ¿cuál es la agenda de trabajo al 2024? Y ahora les vamos a manifestar por qué en esa ruta, respecto a las consecuencias del primer modelo de licenciamiento. En primer lugar, este año ha sido el primer año en que el Ministerio de Educación ha aprobado y gestionado el instrumento de financiamiento para la ampliación de oferta, que se va a lograr atender a 14 regiones, 18 universidades públicas van a recibir un financiamiento especial para la ampliación de vacantes y también para la creación de nuevos programas o filiales.
Aquí hay un punto muy importante que tenemos que rescatar. Si el primer paso de la reforma fue el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, lo que nosotros ahora tenemos que cuidar como Estado y como país es que esa ampliación de oferta desde las universidades públicas cumpla estas condiciones básicas de calidad. Y en ese sentido, la creación de más vacantes en los exámenes de admisión de las universidades públicas o la creación de programas tienen que cumplir estas condiciones básicas de calidad y requiere un financiamiento especial por parte del Estado justamente para apoyar a estas universidades públicas que requieren ampliar la capacidad de acceso para los jóvenes. Y creo que también es importante en este punto señalar que esto va de la mano con el objetivo prioritario de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva, aprobada el año pasado, y que es la política de Estado hasta el 2030, donde justamente el acceso, la calidad, son elementos que tienen que ir de la mano, ¿no? Ya hemos logrado dar un paso en la ruta de la calidad y ahora tenemos que esa calidad poder ampliarla a una mayor cantidad de jóvenes. Y por eso que para nosotros el financiamiento de la universidad pública para la ampliación de esta oferta en los próximos años es fundamental. Ahora, como ustedes también lo saben por haber sido parte de universidades licenciadas, porque finalmente estamos en una reunión de universidades y asociaciones que han logrado el licenciamiento, también es importante señalar que 44 de las 46 universidades públicas que fueron licenciadas cuentan con requerimientos y recomendaciones en sus licencias institucionales, es decir, que tienen laboratorios por implementar, obras por ejecutar. Y la inversión que se va a requerir al 2024 solamente en inversión pública, estamos hablando de más de 1.000 millones de soles. Es decir, solamente en inversión pública, sin considerar gasto corriente, sin considerar todo el tema de recurso humano que también está involucrado en estos temas de requerimiento y recomendaciones. Entonces, la agenda para el cumplimiento del primer modelo de licenciamiento aún está pendiente por parte de el Estado y las universidades públicas. Pero hablemos también de otros temas que involucran a la universidad pública y que están completamente vinculados al cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley universitaria. Y uno de ellos, como todos saben, es la adecuación de los docentes a los requisitos establecidos en la ley, vinculado al tema de los grados y títulos. Si bien la fecha en que va a culminar este proceso va a ser en el mes de noviembre del 2021, nosotros ya hemos hecho el análisis que lo hemos coordinado con SUNEDU, justamente con la NUP, para conformar un grupo de trabajo y encontrar una estrategia integral de atención, porque los números son bastante críticos, ¿no? Como podemos observar en este gráfico, casi la totalidad de universidades públicas a la fecha tiene porcentajes importantes de incumplimiento de los requisitos establecidos en la ley universitaria para ejercer la docencia. En primer lugar, la Universidad Nacional de Ingeniería, con el 55% de sus docentes que no cumplen los requisitos que establece la ley. En segundo lugar, la Universidad Agraria. En tercer lugar, la San Luis Gonzaga de Ica. En cuarto lugar, la San Antonio Abad del Cusco, con 45%. Y así lo que vamos dándonos cuenta es que, si bien este es un tema específicamente de la ley universitaria y no del modelo de licenciamiento, sin duda un nuevo modelo de licenciamiento va a requerir que todos estos problemas estructurales que aún pendientes de atención se puedan resolver. Ahora, como se ha manifestado también con respecto al tema del contexto de la emergencia sanitaria, recordemos que al inicio de la pandemia, en marzo del 2020, solamente el 27% de universidades se encontraban autorizadas para brindar programas semipresenciales, 23 privadas. Discúlpame, Jorge, 2 minutos, por favor, para terminar. De Gracias. acuerdo. Discúlpame.
y lo que existía era un grave riesgo de interrupción masiva del servicio educativo, ¿no? Entonces, los efectos, o básicamente los problemas que se han podido dar en este marco, que tienen que ver con la implementación de la educación social, la implementación del distanciamiento social, ha llevado efectivamente a riesgos de interrupción y deserción de estudios, a la morosidad y falta de liquidez, a la desigualdad y brechas digitales. Para las universidades públicas, la pandemia ha significado la reducción de recursos directamente recaudados, modificaciones presupuestales, el Ministerio de Educación ha tenido que realizar transferencias. Para el caso de las universidades privadas, evidentemente la afectación va también en la misma línea. Y, sin embargo, tenemos que también señalar esto, a pesar de que en el ciclo 2021 la tasa de interrupción pasó de un 12.6% de un histórico a un 18.3%, se ha disminuido para el 2022 a un 16.2%, especialmente por la reducción en el caso de la universidad privada, ¿no? Y los esfuerzos que ha hecho la universidad privada para poder atender los efectos de la pandemia. Entonces, de manera muy resumida, como mencionaba, solamente hablando del modelo 1 del licenciamiento, aún hay tareas pendientes que nos van a tomar por lo menos resolver, según los cálculos, hasta el 2024, que tiene que ver con requerimientos y recomendaciones que ha hecho la propia SUNEDU en sus resoluciones de licenciamiento, el financiamiento público de infraestructura y equipamiento para universidades públicas, los planes de emergencia de universidades con licencia negada que en este momento no pueden ofrecer exámenes de admisión, y las condiciones externas vinculadas al tema del COVID y al cumplimiento de la adecuación de la ley universitaria. Todo esto que es materia en realidad de supervisión de las condiciones básicas de calidad de la SUNEDU. Entonces, finalmente, esto lo voy a pasar rápido, las conclusiones del informe que ha señalado que se ha hecho llegar a la SUNEDU justamente para poder contribuir a esta discusión, es que a pesar del gran esfuerzo de las universidades públicas, aún 44 de ellas tienen pendiente el cumplimiento de sus requerimientos y recomendaciones, está pendiente la adecuación de los docentes de las universidades públicas a la ley. El Estado en este momento se encuentra atendiendo los efectos del primer proceso de licenciamiento, que tiene que ver con que solamente existe universidad pública licenciada en 6 regiones y se requiere una inversión muy fuerte en los próximos años para la ampliación de oferta en la universidad pública. Evidentemente hay un contexto desfavorable para el mantenimiento de las condiciones básicas de calidad en medio de una pandemia, donde se han perdido vidas, donde las universidades han tenido que destinar recursos de investigación para justamente atender la pandemia y la educación remota, y aprobar un modelo más exigente en este contexto sin considerar la evidencia o el análisis situacional del sistema universitario, desde nuestro punto de vista, puede afectar la sostenibilidad de la reforma y sus objetivos, que justamente están dirigidos a atender el interés superior de los estudiantes. Por ello, hemos recomendado en nuestro informe que la SUNEDU, en primer lugar, realice o diseñe un nuevo modelo de licenciamiento a partir de la evidencia de cómo está el sistema universitario y cómo está el cumplimiento de los requerimientos y recomendaciones. Se tiene que hacer un análisis de impacto regulatorio como ente regulador del sistema universitario que justamente evalúe la pertinencia y la temporalidad de este nuevo modelo de renovación del licenciamiento. Por otro lado, somos Estado y como Estado es importantísimo entender la viabilidad presupuestal que puede tener para la universidad pública un nuevo modelo de licenciamiento. Y saludamos lo que ha manifestado el señor representante de la SUNEDU en el sentido de que se tiene que evaluar la postergación de la aplicación de un nuevo modelo de renovación del licenciamiento justamente para poder conocer el impacto que ha tenido no solamente la pandemia, sino el primer modelo de licenciamiento a las universidades licenciadas. Con eso concluyo y muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti, estimado Jorge, por esta clara presentación que evidencia, en primer lugar, un sinceramiento de la situación
con relación al licenciamiento y una preocupación por el impacto precisamente del licenciamiento con las consecuencias en términos de acceso a la educación superior. Sinceramiento que genera confianza entre los actores de la educación superior. Muchas gracias nuevamente. Ahora